Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Holosanación. Este video lo voy a hacer una introducción a un nuevo segmento que voy a hacer aquí en el canal que va a tener por nombre Deconstrucción del Cristianismo. Estuve pensando mucho qué título ponerle a este segmento que pudiera como englobar lo que quiero hablar aquí, lo que quiero hablar como que en este segmento. Voy a hablar de otras cosas que después también las voy a poner como que en otra lista de reproducción porque me di cuenta que no quería como que juntar estos dos temas. Uno va a tener como que con cosas de cultos y actitudes de cultos y todo eso, pero esto es más como analizando ciertas doctrinas o analizando ciertas cosas. Obviamente también voy a contar sobre mis experiencias, sobre lo que yo he vivido, sobre mi camino, sobre mi propia deconstrucción del cristianismo y todas esas cosas. Sí voy a contarlo, pero también vamos a analizar como ciertas doctrinas. Entonces, me gustó mucho este término porque, como les digo, estuve como que pensando varios y al final ese me gustó. Los estuve investigando también como para ver qué connotación tenían en otros lugares, o sea, como cómo se veían o cómo se definían o si ya existían estos términos, porque a mí nada más se me ocurrió así, pero me di cuenta que sí, que sí ya hay bastante como sobre esto, sobre deconstrucción del cristianismo específicamente. Les voy a leer un texto que me gustó mucho es una página que se llama Mark Hackett. Él no es un referente para mí, quiero decir, creo que él tiene como que su propia página y así. Yo les digo el nombre porque de aquí es donde saqué lo que les voy a leer ahorita, pero no he leído más sobre esta persona, entonces para que nada más sepan, ¿no? A mí porque me gustó, así literalmente le puse en Google de construcción del cristianismo. Me salieron varias cosas súper interesantes. Una de ellas es de alguien que estaba hablando en contra de la deconstrucción del cristianismo. De hecho, esa fue la primera liga que me salió, de que es peligroso hacer eso, de que no lo haga, compa. Así de que no, súper peligroso, hay que alertar a los cristianos de que no debemos de hacer esto. O sea, pero no lo van a poder parar, o sea, con este tipo de cosas, pues solamente a las almas que de por sí ya estén así como que caminando con miedo a ciertas cosas, tal vez se van a dejar llevar como que por este miedo extra, pero un alma que ya está buscando no la van a poder parar, un alma que ya está hambrienta, que ya se dio cuenta, que ya abrió sus ojos a muchas cosas, no la van a poder parar con miedo ni con manipulación, y eso no significa que no vas a sentir tu mismo miedo, o sea, porque es como que lo que me pasó a mí, o sea, yo le tenía miedo a muchas cosas y cositas así. Ahorita voy a dar como que una breve introducción como de dónde yo vengo y mi historia y así, porque voy a hablar de esto. Va a ser chiquito porque voy a hacerle un video aparte como a eso, ya como más extensamente, porque es un tema largo. Y nada más es como la introducción, ¿no? Pero sí vas a sentir miedo, sí te pueden meter culpa, o sea, sí puede haber este tipo de cosas, pero al final tu alma va a seguir caminando porque va a seguir buscando. Y llega un punto donde ya no te pasa eso. O sea, es como que una etapa, ¿no? Pero bueno, el caso es que me da mucho la atención eso, pero una de las que encontré me gustó mucho y les voy a leer lo que es de construcción, porque me encantó así como lo explicó aquí y creo que lo dijo con muy buenas palabras. Dice, la deconstrucción de la fe es el desmantelamiento sistémico del propio sistema de creencias para examinarlo. ¿Ok? Entonces es sistémicamente, no es nada más así como de berrinche, ¿ok? Es algo sistémico de tus creencias y lo vamos a examinar. Entonces, una cosa que me llamó la atención, también que leí en otro lugar, no me acuerdo en cuál, es que la deconstrucción del cristianismo, como lo menciona aquí, creencias para examinarlo, suena mucho como a mente, ¿no? Suena mucho como a voy a analizar y voy a, así como mucho mente. Voy a analizarlo con la mente y claro que sí, va a ser en gran parte así, pero también es con el alma y con el corazón. O sea, eso creo que es súper importante, que también es algo como espiritual y algo que no solamente vamos a hacer en la teoría y desmantelar la teoría y así, sino que vamos a desmantelar la praxis y lo que nos lleva a hacer en la vida. ¿Hacia dónde nos están llevando todas estas doctrinas? ¿Hacia dónde nos está llevando todo este camino, toda esta prédica, todo esto? ¿Hacia dónde te está llevando en tu vida? ¿Cómo te está haciendo vivir tu vida? ¿Cómo te está haciendo sentirte ante la vida? Etcétera. ¿Qué virtudes te está aportando?
cómo vas caminando, ¿no? Es más como que en la praxis. Y claro que para llegar a eso, pues también vamos a analizar como que en la teoría cómo se están aplicando ciertas cosas que nos están llevando a actuar o así de cierta o tal manera. Y también obviamente en el terreno espiritual, en el terreno álmico, emocional, como que en esta parte también cómo nos están haciendo sentirnos, cómo nos están haciendo trabajar nuestras heridas, si nos están haciendo ocultarlas o si nos están haciendo trabajarlas bien o si nos las están así como haciendo ver pero de formas como muy duras que no nos ayudan a sanarlas. O sea, es literalmente el análisis de todas estas creencias de nuestro camino, de cómo actúan los líderes, de todo esto y luego aplicado a cómo estás viviendo tu vida. Y me gustó un montón esto porque creo que sí es muy importante verlo así, sobre todo en un inicio cuando tú estás comenzando tu propio camino. ¿Qué es esto para mí? Que claro que sí vas a ver la vida de otras personas y así, pero antes de quererte poner a convencer a otros de lo que deban o no hacer, de cómo deban o no pensar, es primero tú cuestiónate, primero tú aclara hasta cierto punto tu camino, porque algo que me he dado cuenta es que muchas personas como que en este tránsito en el que están deconstruyéndose porque el cristianismo, sobre todo si naciste en él, forma parte de tu identidad como persona y también de tu identidad familiar. Entonces, no solo es de construir el cristianismo, sino es de construir tu propia identidad, es de construirte a ti mismo, es de construir la identidad de tu familia, tu lugar en tu familia. Tiene mucho que ver así también con la familia, con tus padres, con tu familia extendida. En mi caso fue algo súper fuerte porque ya lo voy a llegar a eso, pero es algo bien grande en mi familia, esto. Y no hablando en mi núcleo familiar, sino en mi familia como extendida. Entonces es un proceso por demás doloroso. Y es algo que voy a leer aquí, que también dice. Pero entonces muchas personas en ese camino como de deconstruirse y de construir estas creencias y de analizarlas, antes como que de verlas con claridad, como te enojas muchas veces por cosas que te das cuenta que están haciendo y que no están chidas y así, a veces perdemos un poquito el rumbo de este análisis porque nos dejamos llevar por el odio, por la desesperación, por la indignación, por la impotencia de lo que nos hicieron o por el victimismo de lo que nos hicieron. Entonces a veces esto nos puede como que desviar del camino. No significa que no lo vamos a sentir, no significa que no vamos a sentir esta impotencia y esta indignación o esta traición muchas veces por todo esto que vivimos y que vamos a pasar, porque pues yo lo sentí, aunque ahorita yo estoy como en paz con eso, me siento agradecida con lo que me tengo que sentir agradecida, pero también veo lo que no está bien y decido ya no participar. De todas formas, en ese trance, claro que vas a pasar por esos sentimientos, o sea, no es que sentir eso esté mal, ¿verdad? Porque es más, simplemente sentir, es recibir, ni siquiera es como que podamos tomar la decisión de sentirlo o no, pero a lo que voy es que eso no nos lleve, que eso no se lleve nuestra alma, que eso no nos haga desviarnos por completo de nuestra meta, que va a ser finalmente llegar a la claridad y reconstruirnos, porque si estamos haciendo una deconstrucción, eventualmente nos vamos a construir, a reconstruir. Y ahí esta es la parte bien interesante, porque yo me he dado cuenta que muchas personas sí se reconstruyen en el cristianismo, o sea, hacen todo esto y luego se reconstruyen en el cristianismo. A veces uno siento que es nada más como que por paz mental, que verdaderamente no quieren estar ahí, pero también como que les da mucho miedo el que dirán o lo que van a decir su familia, entonces prefieren como que ver cómo acomodan las doctrinas para ellos sentirse bien, pero seguir formando parte y no decir que ya no son. Y muchos sí es porque verdaderamente así lo ven y les funciona, ¿verdad? Y al final pues uno no puede. Yo sí tengo unos ejemplos que sé que es así, o sea, que como que yo me doy cuenta, o sea, porque hasta ellos llega un momento donde te lo dicen, ¿no? Pero sí también hay muchas otras personas que no es por eso, ¿verdad? Que es verdaderamente porque les funciona y les gusta seguir formando parte de la comunidad y les gusta la doctrina y la entienden y con eso viven y con eso son felices y son seres humanos de verdad muy buenos para el mundo, que van a aportar muchísimo al mundo, no desde esta rigidez ya, sino desde ya haber como que deconstruido muchas cosas, soltarse, ser más flexibles y ya luego rearmarse con las cosas que les funcionan de la iglesia o de su iglesia. O sea, a veces hasta se cambian de iglesias o cosas así, ¿no? Pero bueno, vamos a ir llegando a todo eso poco a poco porque es un montón. Pero bueno, sigo con el texto.
Voy a volver a comenzar. La deconstrucción de la fe es el desmantelamiento sistemático del propio sistema de creencias para examinarlo. Esto puede implicar plantear una amplia gama de preguntas. Esto es súper importante, las preguntas. Desde las teológicas hasta las prácticas. Puede implicar cuestionar conceptos como la inerrancia bíblica, o sea, por qué la Biblia nunca se equivoca, de que la Biblia es perfecta y siempre lo que diga va a ser verdad, o lo que sea que quieras hacer tiene que tener como un sustento por la Biblia. Eso es como la inerrancia bíblica. La cultura de su iglesia, que una misma iglesia puede ser de la misma denominación, pero por cambiar de país o de incluso de zona geográfica ya va a tener una cultura diferente. La aplicación práctica o la aplicación, o sea, incorrecta de ciertas doctrinas del evangelio, y muchas otras cosas más. La deconstrucción de la fe puede comenzar en muchos puntos diferentes y por muchas razones diferentes. Esto es algo que sí me parece muy importante, que me gustó mucho que menciona, porque sí, puede comenzar en muchos puntos diferentes y por muchas razones diferentes, y por eso nuestras historias todas van a ser distintas, aunque van a tener muchas cosas en común. Sobre todo si somos cristianos, pues, o sea, que muchas cosas tenemos en común, pero aún así va a cambiar de persona a persona, ¿no? Si esto suena como un mero ejercicio intelectual, definitivamente no lo es. La deconstrucción consiste en enfrentarse a preguntas difíciles que surgen de experiencias dolorosas que un creyente ha reprimido durante años, obligándolo a lidiar finalmente con las dudas y preocupaciones que siempre han estado allí acechando en las sombras. O sea, si ya estamos en este punto en donde estamos deconstruyendo estas creencias, es porque esto ya comenzó hace mucho tiempo. No es como que, ay, ayer estábamos bien y normal y de pronto amanecimos con muchas preguntas y qué me está pasando, tal vez es el diablo tentándome o algo así, que es algo que me pasó a mí, que yo decía de que tal vez es una prueba de Satanás, de que me estoy haciendo estas preguntas y estoy dudando, pero cuando en realidad, o sea, totalmente cierto. Por eso me encantó ese texto, porque totalmente cierto, son cosas que ya llevan ahí mucho tiempo, o sea, que tú ya viste y que como que te quedaste de que qué es eso, y luego ya también, y luego te hiciste unas preguntas, o no sé, me dijeron algo en el púlpito que como que te hizo ruido, que no te quedaste como que cómodo del todo, que no te contestaron una pregunta, o que le dieron la vuelta, o que te la contestaron de una forma bien rara. O sea, es un cúmulo de muchísimas cosas que te dicen y que vives y que ves, que eventualmente es como que ya la olla explota y ahora sí ya comienzas a hacerte preguntas y te quedas en el punto en el que te das cuenta que ya no puedes regresar a como estabas antes, que ya no vas a poder regresar a simplemente ya me vuelvo a dormir y ya no quiero saber nada, yo otra vez regreso y ya no. O sea, no puedes llegar, no puedes regresar a ese punto y volver a vivir como en el paraíso en el que estabas, cuando en realidad no sabías todas esas cosas o no te habías preguntado ya todas estas cosas, pero tampoco sabes a dónde ir, no sabes qué sigue, y ahora qué. Entonces ahí es donde comienza el verdadero proceso de deconstrucción de las creencias. Ahí es donde verdaderamente dices, ok, tengo que comenzar a preguntarme, o tu corazón mismo te lleva a buscar estas respuestas que, como bien dice aquí, finalmente te lleva a lidiar con las dudas y preocupaciones que siempre han estado ahí acechando en las sombras. De pronto me da un poco de sentimiento así como leer esto, porque esta persona yo no la conozco, la que escribió esto, y me doy cuenta que literal, o sea, está reflejando mucho de lo que yo viví, así en este pequeño texto, está reflejando mucho de lo que yo viví, y eso me hace darme cuenta que vemos muchas personas pasando por esto, o sea, o que ya pasamos por esto, o que estamos transitando esto, que apenas estamos comenzando este proceso. Y bueno, no sé, solo me hizo sentir así como agradecida, pero también, no sé, muchas cosas. Bueno, la duda que surge del dolor que nos causa la iglesia suele ser lo que impulsa la deconstrucción. No en todos los casos, puede ser por razones diferentes. Muchas veces son dos cosas mezcladas. Por ejemplo, en mi caso sí fue un poco, la duda se desencadenó mucha gran parte fue por el dolor. Y con dolor no siempre es que te hayan ofendido y que ese dolor se manifieste como, ay, tristeza, llorar, me traicionaron. Muchas veces el dolor también puede manifestarse como indignación, como enojo, como, wow, yo estoy haciendo todas estas cosas y me estás poniendo barreras y barreras y barreras. Y yo lo estoy haciendo con toda mi intención de darlo para la iglesia,
¿Qué es lo que me pasaba a mí con... cuando fui misionera, que voy a contar sobre esto, me pasaba con mi música, que yo quería darla y compartirla como una alabanza a Dios y no me dejaban porque no seguía las reglas y cosas así, y era como que ¿pero por qué? Y claro que eso te va causando dolor y más cosas, otras cosas, que todo eso también lo voy a contar, como que lo que me dolió de esto. La pregunta que subyace a todas las demás es relativamente sencilla. ¿Puedo seguir confiando en mis creencias y en la manera que actúo en función de ellas? O sea, estas creencias que tengo me están dando respuestas y están siendo una verdadera guía para mí aquí en el mundo, para mi vida, para mi caminar. Me están ayudando, o sea, ¿puedo seguir confiando en ellas o no? ¿O qué son estas creencias? ¿O qué es verdaderamente lo que mi alma busca? O sea, ¿o qué es lo que mi alma reconoce en estas creencias? Porque claro que a mí me gustaba esto porque había algo que mi alma reconocía, pero estaba así como que lleno de otras cosas que mi alma como que no reconocía y se le hacían raras. Entonces como que yo me aferraba a esto, a esta esencia de sí, pero es que aquí hay algo. Hasta que ya después tienes que deconstruirlo y desmenuzarlo y decir, a ver, esta parte no, esta tampoco, esta está nada que ver, o sea, esto es bien cultural y además lo aplican cuando quieren a su conveniencia, esto tampoco, pero esto sí. Y luego te das cuenta que eso lo tienen muchas otras como religiones o como corrientes del pensamiento y que es como una verdad universal, que es la que tu alma reconocía cuando estaba allí, en la singularidad, en Dios. Cuando estabas ahí, tú sabías y reconocías esa esencia y eso fue lo que reconociste aquí. Entonces, si lo deconstruyes y le quitas todo, en realidad siempre es como que algo que otras personas ven, aunque no hayan sido de tu misma religión o de tu misma cultura o etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar a eso. Es que hoy tanto que decir, pero me emociona. Ok. Espero darme a entender, espero sí poderme estar dando a entender. No he dicho de cuál es mi religión y de dónde vengo y así, ahorita voy a dar ese intro. Y ya por último dice, muchas personas emprenden este camino debido a las ideologías nacionalistas y fundamentalistas que son antitéticas al evangelio, pero que están muy extendidas en las iglesias evangélicas estadounidenses. Esto es como... él es americano, pues, que lo está escribiendo, pero siento que eso también se aplica a varias cosas en México y en Latinoamérica. Tal vez sea apropiado definir estas deconstrucciones como algo más cultural en lugar de tener que ver con la fe. Eso fue lo que me gustó de acá. Sí, definir estas deconstrucciones como algo más cultural en lugar de tener que ver con la fe. Rechazar las enseñanzas falsas o desafiar los comportamientos nocivos son los objetivos principales. No se trata de un acontecimiento, sino de un viaje. Muy bien, eso es lo que nos comparte Mark Hackett. Y sí, yo también pienso eso. Se trata de rechazar las enseñanzas falsas y de desafiar los comportamientos nocivos, y que esto no es un acontecimiento, sino es todo un viaje. Esto no va a ocurrir en un año, incluso me atrevo a decir que no va a ocurrir en 2 o 3, es todo un viaje y en toda tu vida siempre vas a ir cada vez haciéndolo distinto, aunque sí llega un punto donde ya te sientes como más libre de ciertas cosas, ¿verdad? Que antes todavía como que tenían peso sobre ti y que después ya no tienen peso sobre ti. Pero bueno, eso es lo que es la deconstrucción del cristianismo. Ese es el intro que les quería dar y ahora sí les voy a decir sobre mi propia deconstrucción un poquito. Vamos a hablar. Yo fui adventista del séptimo día por poco más de 20 años. Yo diría que mi deconstrucción comenzó como a los 22 años, que fue cuando terminé con una pareja que era también de la iglesia y que era muy devoto, vamos a decir, sí, y tenía como era como muy conservador en muchísimas cosas, y obviamente pues al estar tú con alguien así, pues claro que también te lleva, ¿no? Como que por ese lado. Entonces muchas cosas que yo quería como que explorar desde antes eran así como que cortadas porque pues a él no le gustaban y obviamente a mí me hacían sentir como que, ay, sí es cierto,
son tentaciones y yo allá iba a caer en esto, pero gracias a Dios que Él me lo está recordando y entonces ya esa era como mi señal. Entonces como que siento que me coartaba muchas cosas que yo quería explorar y que claro, no le voy a echar toda la culpa a Él porque siento que no lo hacía con mala intención, ¿verdad? No lo hacía como necesariamente por querer manipularme, siento que unas cosas sí, pero en muchas otras cosas no era así, era de buena fe. Y pues que también tenía que pasar como tenía que pasar. Tal vez si en ese momento hubiera explorado algunas cosas, me hubiera asustado mucho y hubiera como que pum, pendulado como que con más fuerza y hubiera sido más difícil salir. Entonces al final todo pasa por algo, ¿verdad? Pero sí me di cuenta que tuvo muchísimo que ver, o sea que mi viaje verdaderamente comenzó, mi viaje a la deconstrucción de mi religión, de mi fe, del cristianismo al que yo pertenecía, sí comenzó en este momento, que fue más o menos cuando yo tenía 22 años. Entonces este es un camino ya que ya lleva un rato. Antes de eso yo siempre había sido muy preguntona, de todas formas, o sea, aunque yo era, sí, parte de la religión, había sido muy preguntona. Voy a contar más sobre esto, sobre cómo yo viví mi época como en la iglesia, porque yo de verdad fui muy devota, muy dedicada, o sea, no es como que yo nada más nací allí y a veces iba y ya, no, de verdad yo me entregué a esto, o sea, entonces por eso es que, sí, o sea, por eso es que siento que tengo muchas cosas que contar, o sea, porque de verdad fue como parte grande de mi camino y le di muchísima alma, muchísima energía, muchísimo tiempo a la iglesia y no me arrepiento. Quiero decir esto, no me arrepiento, siento que fue una gran maestra, la iglesia fue una gran maestra. Me dio muchas cosas, también me enseñó la parte oscura de la humanidad y cómo a veces la pintan con cosas bonitas como con Jesús y así. También me enseñó cómo hay personas bien lindas, o sea, me enseñó esto y muchas más cosas, que es todo lo que les voy a platicar aquí. No me voy a dedicar a hacer esto porque para eso ya hice todo un segmento, porque definitivamente en un video no cabe todo esto. Pero sí, o sea, le dediqué gran parte, pero aún así, mientras yo se la dedicaba y estaba yo segura que allí yo me iba a morir, o sea, que yo me iba a morir siendo adventista, porque sí, o sea, estaba como tan comprometida, aún así siempre fui bien preguntona y siempre habría temas como súper controversiales y me hacía preguntas así bien locas que luego los pastores no sabían cómo contestarme y así, o sea, de todas formas tenía como que este fuego de, a ver, pero entonces, ¿por qué dicen que no sé qué? O sea, estuvo bien loco. Voy a contarles esa historia porque sí voy a contar la historia de mi deconstrucción. O sea, este no es el video donde lo voy a contar, pero sí lo voy a contar. Entonces, bueno, yo soy una ex adventista del séptimo día. Digo ex porque yo ya no me considero adventista. No me considero porque ya no creo en las doctrinas, o sea, si tú me pones, porque son 28 creencias fundamentales, si tú me las pones las 28 creencias así como las entiende la iglesia y como las entienden las personas, pues la verdad es que yo no las practico así. Sí les puedo sacar, como les digo, la esencia y ese núcleo a muchas de ellas y decir, sí, yo con esta me quedé, o sea, como con Jesús y muchas otras cosas, pero bueno, vamos a llegar a eso a su tiempo, ¿no? Porque yo no veo ya a Jesús así como lo veía antes. Todas estas cosas, si me las ponen enfrente, yo diría, no, pues no. Y sí llega un tiempo en el que yo con mis nuevas creencias quería seguir reconciliándolas con las de la iglesia, como porque no quería salirme, como que no quería decir que ya no era, porque también le tenía cariño y muchas cosas. Hasta que sí llegó un punto donde dije, no, ya, ¿para qué me hago mensa? O sea, no soy, simplemente no soy, no creo en eso, no estoy de acuerdo con ciertas cosas. No, o sea, no soy, simplemente no soy. Entonces, tuve todo un viaje de deconstrucción como para ya por fin llegar al punto de decir no soy y decírselo también a mis papás y a mis amigos, a las personas como más cercanas. También he visto personas que han hecho así como que grandes publicaciones, no sé, de que en su Facebook o le mandan así mensajes a su familia así de que extendida y a todos los que pueden sobre un gran texto de por qué ya no son. Pero algo que me daba cuenta con las personas que hacían esto, porque sí lo vi muchas veces, es que todos les respondían con lástima. Era bien chistoso de que, ay no, qué triste, mijito, pobrecito de ti, ya te atrapó Satanás, lo siento tanto, voy a orar por ti para que tu alma encuentre consuelo. Y era así como que,
o sea, no le entendieron a lo que dijo. Entonces yo decía, no lo aceptan. O sea, siento que es como que son bien negacionistas en ese sentido de que no, pero claro que sí sigue siendo. Entonces, en realidad, por eso siento que no sirve a veces hacerlo así como que tan a lo grande, sino pues con las personas cercanas que lo entienden, ¿verdad? Cada quien lo puede hacer como quiera. Igual y si les funciona hacerlo así en grande. Yo personalmente no lo hice así. Mi esposo, por ejemplo, sí ya mandó su carta a la iglesia para que ya no lo cuenten como un feligrés, digamos. Y cada cierto tiempo te preguntan si tú eres. Pero es algo bien chistoso que le preguntan a tu mamá, no te preguntan a ti. Entonces hay un chorro de personas que ya no son, pero como les preguntan a su mamá, las mamás no quieren aceptar que ya no son y siguen diciendo que sí son. Bueno, al menos eso es en mi iglesia y en como que en esta subcultura, ¿no? Y siguen diciendo que sí son y se lo siguen renovando y lo siguen contando como adventistas. Entonces, no sé, a mí nunca, ya no me han preguntado, yo no he mandado la carta, pero sí lo voy a hacer ya lo voy a hacer. No se me hace como que una tan prioridad, pero creo que sí está bien como para que ya no forme parte de sus números o algo así, ¿no? Entonces, cada quien lo hace diferente, cada quien lleva este proceso diferente y eventualmente sí me gustaría hablar más de esto. Incluso pienso en tal vez invitar a otras personas que han vivido por esto, porque yo no soy la única como que en mi grupo. Hemos habido más personas que lo hemos hecho y cada quien, como les leí en el texto, por diferentes razones, en diferentes puntos, hubo diferentes detonantes que ya hicieron como que ya todo se hiciera más real este proceso de deconstrucción. Y claro, mientras nosotros lo hacíamos ni sabíamos que estábamos haciendo esto de deconstruir nuestras creencias, simplemente uno lo va siguiendo y lo va haciendo y ahorita ya me doy cuenta que sí tiene un nombre, ¿no? Pero bueno, sí, yo la razón por la que comencé es porque sí ya tenía como muchas preguntas que ya no estaban siendo contestadas. Miren, para mí principalmente la razón por la que comenzó este proceso fue por eso, o sea, porque yo quería saber más, o sea, y mi alma sabía que había más allá afuera y topaba con pared, era como que, no, y entonces las dimensiones, y era como que, no, mija, no vamos a hablar sobre esto, y es como que yo me quedaba, otra vez me hacía chiquita, y luego otra vez hablaban sobre otra cosa y yo quería hablar y así, y obviamente yo lo hacía mucho con la Biblia, ¿no? Porque era como que yo quería seguir siendo parte, pero lo agarraba de la Biblia. Y entonces era como, no, ¿cómo vas a estar interpretando así la Biblia? Eso es pecado, es hasta pecado agarrar y decir que allí dice que ¿cómo se llamaba la que quería las mandrágoras? Que Rebeca quería las mandrágoras por sus efectos psicodélicos y cosas así. Es como que no, ¿cómo crees? Y es como que, pero ¿por qué no hablamos de eso? O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué? O sea, yo quería saber estas cosas, quería platicar, tenía música que quería también compartir, pero una era así media loquilla, una me decían que era panteísta, que de hecho es una que tengo aquí en el canal, la de Te Veo. Esta de Te Veo yo la compuse desde hace tiempo y antes tenía algunas partes diferentes en la letra, pero todo se trata de eso, de que ahí te encuentro a ti, ¿no? Como la esencia divina, como está en todos lados. Y era como que, no, ¿cómo vas a cantar eso? Estás hablando como que algo bien oriental, bien panteísta, eres como, o sea, eso es como budista, ¿y por qué lo cantas? Entonces, era como que no, entonces yo no quepo aquí, o sea, las preguntas que yo tengo no caben aquí y me di cuenta que me estaban haciendo sentir muy culpable por tenerlas y por preguntarlas y por expresarlas y por seguirlas alimentando y seguir viendo en otros lados, porque luego ya las tenía que buscar en otros lados donde ya no eran literatura adventista o cristiana o donde, etcétera. Entonces era como que no ves, ya estás entrando en peligro. Y hasta que pues ahí comenzó la cosa de que no, pues aquí no me van a dar esas respuestas, pero yo no estoy dispuesta a quedarme así callada y a hacerme chiquita y a seguir pensando como me dicen que piense. Yo tengo preguntas, mi corazón me pide respuestas y yo necesito seguir buscando, y eso es a lo que le llamo el fuego buscador. O sea, el fuego buscador de que no, hay algo más y ahí está ardiendo todo el tiempo y está ardiendo y ardiendo y te está impulsando y te está llevando. Y algo que decía hace poco es eso, o sea, es algo que he repetido varias veces porque así es como yo lo defino, ¿no? Le puse fuego buscador justamente porque siento que si no lo alimentas, te consume. O sea, si tú no le das madera, o sea, o algo para que siga ebulliendo, pero con respuestas verdaderas, con combustible verdadero, digamos, con combustible orgánico, filosófico,
analítico, pero también espiritual, pero también álmico, pero, o sea, cuando no le das este combustible, no le pones esta leña, digamos, entonces se comienza a comer lo que haya de eso dentro de ti, porque, porque tiene de alguna forma que seguir vivo, entonces como que te consume a ti, te consume, y he visto cómo muchas personas se apagan después de esto porque no le dieron alimento, porque no alimentaron su fuego, y entonces el fuego se tuvo, o sea, yo digo que el fuego al final se alimenta de ti en un punto y eventualmente se apaga, porque pues ya tampoco puede seguir allí mucho tiempo, eventualmente se apaga. Entonces hace esto, cuando no le das alimento te consume y luego se apaga. Entonces está bien difícil volverlo a encender. Pero bueno, sí se puede, ese es otro tema también, pero sí. Este fuego fue lo que a mí me hizo salirme. Así, si a mí me dijeran, ¿por qué te saliste? Fue por eso. No tuve yo así como que una cosa específicamente mala que me hizo decir, no sé, que me hayan hecho algo súper malo en la iglesia, o un pastor me haya hecho algo terrible, o un hermano me haya hecho algo terrible que me haya hecho cuestionármelo. Pero ahí les va. Después de que yo comencé como que todo este proceso de deconstrucción, de preguntas y de cosas así, eso también, al analizar y al ver desde afuera y al tener discernimiento y así, me hizo darme cuenta que muchas de las sombras que existen ahí adentro, de las cosas que me habían hecho, que yo sí viví y que sí me hicieron daño. O sea, dije, wow, eso sí, de verdad sí me hizo daño. Sí me hizo tener muchísimo miedo, sí me hizo alejarme de este amigo solamente por miedo, sí me hizo hablar como una persona bien ignorante, o sí me hizo esto. O sea, ya comienzas a ver también esas sombras y a nombrarlas como lo que son, o sea, simplemente nombrarlas como lo que son, no cegándote a esas sombras, pero tampoco dejando que esas sombras te cieguen y ya lo pinten todo de gris, sino sabiendo agarrar y decir, mira, pero esto me dio bueno y estoy agradecida, pero mira, también ahí hay esa súper oscuridad y hay personas allí alimentándose de ella en nombre de Dios. Eso está súper mal. Es aprender, en otras palabras, pues sí, a discernir, o sea, entre las cosas que son de polaridad negativa y las cosas que son luminosas, las cosas que van a hacer crecer tu conciencia y las cosas que van a hacer que involucione tu alma de alguna forma, ¿no? Entonces, sí, eso es como que en resumencito cómo fue más o menos mi proceso de deconstrucción. Les digo, ya luego les voy a hacer un video más extenso, que siento que sí va a estar largo porque pasé por muchas etapas y así, muchas como doctrinas que me iba creyendo y así. Pero bueno, está padre. También va a estar padre hablar de eso porque siento que hay muchos se van a como identificar. O tal vez no ustedes, sino van a identificar a otra persona que está pasando como por algo similar y así. Pero bueno, es que tengo aquí una listita. Bueno, vamos a hablar sobre los temas que veremos en este segmento. Se los voy a leer porque aquí hice una lista. Muy bien. Vamos a hablar sobre la Biblia deconstruida porque hay un montón de cosas que hablar sobre la Biblia. Yo pienso que la Biblia sí es un libro alquímico. O sea, sí es un libro que tiene cosas, que tiene respuestas, que tiene un montón. Pero vamos a lo mismo, es como esa esencia que al final se une al todo, pero que si la llenas de doctrinas y de cosas y de interpretaciones sujetas a la religión y a los dogmas de cada denominación, que son miles de denominaciones, pues entonces ya como que se le quita lo alquímico. O sea, ya solamente se hace un manual más para esclavizar gente, ¿verdad? También vamos a hablar sobre la época del preguntón, de la época en donde uno se hace muchas preguntas y no tienes respuesta, solo te estás haciendo preguntas y es como que ¿cuándo llegan las respuestas? Okay. Vamos a hablar sobre la noche oscura del alma en el contexto de la deconstrucción del cristianismo, porque aunque esto de la noche oscura del alma sí es un término como para el viaje espiritual universal, o sea que todas las personas que estamos despertando hacia esta verdad de Dios pasamos como que por esto, sí se ve un poco diferente en ciertos ámbitos. Yo pienso que en el cristianismo se ve también un poco distinto y tiene como ciertos componentes que lo hacen diferente. Y también los componentes que lo hacen como que
similar al resto de los procesos de Noche Oscura del Alma, pero que sí, que tiene un nombre, ¿no? Yo no sabía que tenía un nombre. O sea, viví eso sin saber que tenía un nombre y ya después me enteré que sí, que se le llama Noche Oscura del Alma. Y luego, bueno, vamos a ver sobre eso. Vamos a ver sobre los textos sin contexto, sobre todo pues en la Biblia, ¿no? Y en otros textos que también los toman así como que si fueran ley. Eventualmente quiero hablar sobre el curso de milagros también. Vamos a hablar sobre la sexualidad maldita del cristianismo, cómo por no entenderle la terminan haciendo maldita, la sexualidad. Vamos a hablar sobre la Confederación Galáctica y aliens en la Biblia, sobre el DMT y las medicinas sagradas que también se mencionan en la Biblia. Les voy a contar sobre mi transición de creencias y mi proceso de deconstrucción, sobre las cosas a las que les tenía miedo y por qué les tenía miedo. Sobre el concepto de Jesús, el concepto de la salvación, el ego espiritual en líderes religiosos y misioneros, sobre la sociopatía en el adventismo, y aquí hablando específicamente del adventismo porque es lo que yo viví, pero pues hay un montón de sociópatas en otras sectas cristianas. Sobre cómo el cristianismo no ve la sombra y no la entiende, también vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar sobre el tema de que callar es darle la espalda a Dios y que esa es una de las razones por las que me estoy animando a hablar, porque yo ya no quiero darle la espalda a esta misión, o sea, ya la tengo que tomar, ya me está sonando aquí en la oreja y ya le dije que sí. La múltiple fragmentación del cristianismo, que es un fenómeno bien interesante de cómo se sigue dividiendo, porque no pueden encontrar un núcleo, o sea, están sujetos a tantas y tantas cosas que van a seguir fragmentándose. Y esto también es algo que nos habla de que no está funcionando. El control a través del miedo y cómo lo usan en el cristianismo para que no se vea tan maléfico, pero que de todas maneras lo aplican, y la manipulación y la culpa y todo eso. La falta de discernimiento. Vamos a hablar sobre la ceguera para las leyes sagradas, o sea, cómo no ven las leyes sagradas porque y tampoco le entienden a los arquetipos y al espectro. Y obviamente con todo esto no estoy diciendo que todas las personas que se consideran a sí mismos cristianos van a ser así como todo esto que estoy leyendo, y es algo que voy a hablar también eventualmente. Y aquí me acordé de esto por lo que dije de espectro, porque el espectro es algo que también existe en la religión y en el cristianismo. O sea, va a haber un espectro de cristianos, personas que sí ya están muy en una actitud de culto bien rara, pero también personas que ya son mucho más flexibles, y aunque sí adoptaron ciertas cosas de la doctrina, tampoco van a estar así como súper rígidos hacia ella, y no van a estar así como que no sé, esclavizando mentes o esclavizando almas con culpa y con miedo. Entonces hay también un espectro dentro de la misma iglesia y dentro del mismo cristianismo. Pero vamos a lo mismo, pues no le entienden, entonces sales sin entenderle a ese rollo, y también por eso siento que el polarizarte a un lado desmerita muchísimo el debate, y que es súper importante aprenderlo a ver así como una escala, o sea, como niveles de alguna forma. Y ahí aplicarle los arquetipos, pero pues bueno, luego vamos a hablar de eso porque ese es todo un tema que voy a desarrollar. También vamos a hablar del concepto del Dios judío-cristiano versus el Dios oriental. La historia del cristianismo, vamos a mencionarla. Les voy a contar sobre mi época misionera también y algunas experiencias que tuve. También vamos a hablar obviamente sobre cosas que me gustaron, ¿verdad? Esa es una de las cosas de la época del misionero que yo viví, como que esa época, y la verdad me gustó mucho. Como les digo, yo no me arrepiento de haber vivido nada de lo que viví, estoy feliz con eso, pero sí, o sea, también ahí vi varias cosillas, ahí luego les voy a contar. Y también de los peligros de ser un seguidor y de tú no ser tu propio como líder o tu propio guía, tu propio maestro. Es algo que te enseñan totalmente a no buscar en la iglesia, a que tú tienes que buscar a un guía o a un seguidor, o sea, o tienes que seguir a un referente, porque si no te puedes perder, y ese referente o ese consenso de personas te van a decir qué leyes sí se aceptan y qué leyes no. Les voy a poner un ejemplo. La vez pasada, yo tengo una enfermedad, ¿no? Ya saben. Que ahorita está controlada, pero hubo un tiempo donde sí me atormentaba muchísimo. Entonces yo quería hacer acupuntura, quería ver cómo me funcionaba la acupuntura, pero en la iglesia en ese tiempo como que tenían a la acupuntura súper satanizada. Entonces
yo lo quería intentar y me acuerdo que un día me encontré a un pastor y me dijo el pastor así de que, oye, pero sí la puedes intentar porque ya la iglesia la aprobó. O sea, como que ya la volvieron a analizar y ya la aprobó, así que ahora sí ya la puedes intentar. Entonces es como un ejemplo de, a ver, hasta que la iglesia o el consenso hagan el análisis, ya te vamos a decir si sí lo puedes hacer, en vez de tú decir, a ver, yo también lo voy a analizar, o sea, como por qué toda esa responsabilidad se la tengo que dejar, se la tengo que estar dejando a otras personas todo el tiempo. O sea, tú eres también el filtro, la persona que va a decidir, o sea, para eso vas a crear discernimiento, pero aquí la idea es que te quitan esa como responsabilidad y también ese poder, porque también es de alguna forma como que algo que te hace accionar, ¿no? A tu forma y crear una guía para tu vida, como que te quitan eso para que entonces tú solamente te dediques a hacerle caso a lo que otras personas dijeron de eso, ¿no? Entonces es como un mini ejemplo que me acordé ahorita. Y por eso también es peligroso convertirte en un seguidor. O sea, no significa que no vas a aprender de otras personas, pero que no vas a sujetarte a lo que otras personas vayan a decir y que eso ya se haga ley. Y eso en cualquier contexto, tanto en el contexto religioso como en el contexto de tu propio viaje que tú hayas decidido emprender, etc. Bueno, también vamos a hablar sobre eso, también sobre lo que se dice de la guerra cósmica en la Biblia, y sobre muchas cosas más, porque la verdad es que hay un montón que decir. Esto solo es como una listilla que hice de los temas que quiero como desarrollar. Muchos ya los tengo desarrollados, pero sí, es como que para que sepan de qué va a ir todo esto. Y también les voy a abrir otra introducción y por otra lista de reproducción que va a tener más que ver como con actitudes de cultos y cosas así, porque no solo existen en la religión, y eso es a lo que yo me di cuenta gracias a lo que vi en la religión. Este mismo patrón lo comencé a ver en otros movimientos sociales como el feminismo, el veganismo, todo el LGBT, todas estas cosas y más, ¿verdad? No son los únicos, pero esos son como que los más sonados ahorita. Y me di cuenta que estaba así de que siendo copy-paste, pero como que con otra cara, con la cara de ser más abiertos y así, pero es como que prácticamente lo mismo. Yo decía, de que se parecen a los de mi iglesia, no manches, de que ya esa es su identidad y muchas cositas así que vi y me di cuenta que pues todo esto es un patrón y de eso quiero hablar como que en otro segmento, pero como ya no tiene que ver con cristianismo, pues lo voy a dejar para otro segmento, pero sí va a haber videos que van a formar parte de esta lista de reproducción y de la otra, ¿no? La del segmento de lo de los cultos y sectas y ese rollo. Entonces, pues sí. Va a estar padre. Quiero nada más cerrar diciendo que es un tema bastante extenso, o sea, hablar de esto, por eso lo estoy haciendo en una lista de reproducción. Entonces, si ustedes quieren aprender de esto, yo les sugiero que lo vean así, como que es un tema extenso y no se queden solamente con poquito de lo que escucharon y ya a partir de ahí hacer demasiadas de como conclusiones, porque en realidad hay muchísimo que hablar sobre esto para entender y para tener una idea completa de lo que esto es, porque como bien lo decía el texto, esto no es un acontecimiento, no es algo de un poquito, de un tiempo, es un viaje, por eso es que vamos a hablar como de tantas cosas. Y pues claro, yo lo voy a hablar desde mi experiencia, desde mi nivel de conciencia, desde lo que yo viví, lo que yo experimenté en mi lugar, en mi iglesia, en mi vida, ¿verdad? Y no tiene por qué parecerse a todos, no, obviamente no todos tienen que estar de acuerdo conmigo en todo. Puede ser, tú saca las cosas que te funcionen, las cosas que te resuenen, y las que no, pues simplemente ya deséchalas. O sea, yo no lo estoy haciendo aquí como queriendo ser una maestra, yo lo estoy haciendo aquí como una humana que vivió esta experiencia y que la quiere contar y quiere contar lo que ha analizado de esto. Y si te sirve, excelente. Leí hace poquito una frase que me gustó un montón que decía, yo me hago responsable de lo que digo, pero no de lo que cada quien interprete. Es que claro, o sea, es como que, mira, yo voy a contar y voy a decir, pero al final de cuentas cada quien va a interpretar diferentes cosas, y esa es una de las razones por las que creo que es súper importante ser cada quien su líder, porque si hay muchas cosas que no puedes sobreexplicar y explicar y explicar y explicar y explicar, o sea, y decir, bueno, esto lo dije pero por esto y por esto, porque si no ahí se te va la vida y no puedes detenerte por las personas que todo el tiempo estén buscando esas sobre explicaciones por no tener el temple ni tener la madurez de pasarlo por su propio filtro y ellos ponerse esas preguntas y esas pautas y decir, yo lo voy a aplicar así en mi vida, yo lo voy a aplicar así, mira, yo vivo esta experiencia, así que esto que está diciendo no me sirve o no estoy de acuerdo, pero esto sí.
ese es el tipo de personas a las que yo busco hablarles, ¿ok? Porque si están pensando en que yo lo voy a hacer aquí como para yo ser siempre un ejemplo y para siempre ser, o sea, o para, no, yo lo hago como maestra, no, yo solo lo estoy haciendo porque es mi experiencia que la quiero contar y la quiero compartir, y a partir de ahí cada quien lo va a filtrar, y eso es algo que ya lo he dicho en otros videos, de que toma de aquí lo que te sirve y fíltralo por tu propia vida, por tu propia conciencia. No te quedes solamente con cómo lo dije o esperando que yo sobreexplique y explique cada punto que dije para que no se malentienda, porque igual se va a malentender. O sea, hay cosas que ya no se explican con palabras, que se entienden con el corazón, con el alma y con esa parte de la conciencia que no es tangible. Y con tangible me refiero que no racionaliza en palabras, sino que lo entiende como de una forma más energética. Que también hablé de esto en un episodio de aquí del canal que se llama Psique, el psique y la estructura del psique o algo así, en donde explico justamente que existe esta parte de la conciencia y de la mente y de las emociones y bueno, vayan a ver ese si quieren saber a lo que me refiero. Entonces no voy a estarme sobreexplicando todo el tiempo. Esa es una de las razones que a mí me hacían mucho como detenerme a hablar sobre estos temas, de que no, y si piensan que esto lo dije por esto, no, lo voy a tener que explicar, no, mejor no lo digo, a ver, ¿cómo a lo mejor le digo? Hasta que dije, no, ya lo voy a decir así, quien vaya a entender, va a entender, quien le vaya a funcionar, le va a funcionar. No puedo detenerme por esas personas que no van a poder como discernir, que no van a poder estructurar y que no tienen un filtro, que quieren que a todos se los den así súper masticadito y perfectamente dicho y súper explicado con todas las dudas que tengan. No puedo detenerme por esas personas. Este contenido es para personas que estén en ese punto en donde quieran internalizarlo, pasarlo por su propio filtro y ver qué hacen con eso. Y claro, pues todos estamos en diferentes puntos. Yo también tuve un punto donde sí tenía mi filtro, pero pues mi filtro estaba bien raro porque venía saliendo de un lugar bien raro. Y claro que eso yo lo voy a tomar en consideración al momento de explicar. No significa que ya todo lo voy a decir así como que ya me vale, quien quiera que lo vea. Pero sí con ese balance, pues creo que ustedes saben a lo que me refiero. Miren, aquí ya estoy aplicando esto de que lo tengo que sobreexplicar y explicar y explicar. Pero bueno, quien entendió, entendió. Y así van a ser muchas cosas de las que voy a hablar, porque si no eso me va a hacer detenerme un montón y ya no quiero detenerme más en hablar sobre estas cosas. Así que bueno, también vamos a hablar sobre el narcisismo en la iglesia. Está bien loco eso y cómo se presenta en un montón de otras cosas. Uy, no, va a estar bien interesante todo, ¿ok? Sí estoy muy emocionada de hablarlo. También, obviamente, hay una parte de mí que siempre se pone un poco sentimental porque recuerda esa parte de mi alma que vivió tan feliz ahí como que en la iglesia y con estas creencias, y yo nunca creí que iba a llegar a este punto en el que estoy ahorita, pero también eso me hace saber que pues que sí he crecido y que he logrado trascenderlo y que no dejé que mis emociones me traicionaran y que el sentimentalismo me traicionara como para hacerme caer en el mismo lugar, sino que seguí caminando. Y eso es lo que les quiero decir a ustedes. No, pueden haber amado lo que vivieron, haber amado lo que les dio la iglesia y de verdad sentirse agradecidos, y aún así querer salirse y querer nombrar la sombra que vieron. No, una cosa no está peleada con la otra, y eso no los va a hacer unos malagradecidos, no los va a hacer unas personas de que feas, que solo ven lo malo y lo negativo, porque siempre te quieren decir eso como manipulación, pero no es así. Muchas veces vemos lo bueno, pero también vemos lo malo, y así es. Vamos a hablar un poquito más de esto también, de esta como dualidad, en la parte donde vamos a hablar de arquetipos y el espectro y de las leyes sagradas y así. Bueno, ese va a ser un tema. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias por escuchar, gracias por quedarse, y pues nos vemos en un siguiente video. Adiós.